Imagina por un momento que eres visitador médico. Llevas, pues no sé, décadas haciendo lo mismo. De consulta en consulta, maletín en mano y Una sonrisa. la herramienta clásica, Exacto. pero de repente las puertas empiezan a cerrarse. Los médicos ya no tienen tiempo. Están, vamos, saturados de información. ¿Y los gerentes de los hospitales? Los gerentes solo te ven como una cifra, un gasto más en su hoja de cálculo. Tu profesión, tal y como la conocías, está en peligro. Totalmente. Y la pregunta es, ¿cómo se sobrevive a eso? La respuesta, y esto es lo interesante, no es una sonrisa más grande. Es un arma nueva. Las matemáticas del valor. Es una descripción perfecta, de verdad. Es la encrucijada en la que está el sector. La supervivencia profesional ya no va de persuadir, va de demostrar. Con datos. Pues mira, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a sumergir en un texto de Alexander Persan-Coll, que se titula Farmacoeconomía, valor estratégico en la visita médica. Un título muy directo. Sí, y es que es básicamente una guía de supervivencia para el visitador del siglo XXI. Vamos a analizar cómo esta disciplina está, pues, reescribiendo las reglas del juego. Y lo bueno es que el concepto central es en realidad muy intuitivo. La farmacoeconomía busca responder a una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál? Pues si obtenemos el mejor valor posible por el dinero que invertimos en salud, no es solo el coste de una pastilla, ¿sabes? ¿No? Es identificar, medir y comparar los costes totales y las consecuencias totales de usar un tratamiento frente a otro. Y nuestra misión hoy es entender cómo dominar este lenguaje convierte a ese visitador, que antes era un vendedor, Mm, en un consultor estratégico. Exacto. En alguien indispensable. de acuerdo, pues entremos en materia. El texto lo deja clarísimo. Este cambio no es una opción, es una obligación. El entorno sanitario es un campo de batalla de recursos limitados. Limitadísimos. Ya no vale con llegar a una consulta y decir, mi medicamento es seguro y eficaz. Esa frase ya... Se da por supuesta. Y lo que es peor, ya no te abre ninguna puerta. Claro. El cambio fundamental que describe el artículo es pasar de hablar del precio de la caja a discutir sobre el coste de la enfermedad. Ah, eso es un cambio de perspectiva total. Lo es. Cuando un visitador llega con un argumento farmacoeconómico, está, digamos, subiendo el nivel de la conversación. Ya no habla solo de su producto. Está demostrando que entiende el sistema. Exacto. Que entiende los desafíos, la gestión del presupuesto, la eficiencia, los resultados a largo plazo. O sea, que deja de ser un simple proveedor y empieza a parecerse más a un socio, ¿no? Y el texto de Persant-Coll identifica dos audiencias clave en este escenario. Dos frentes distintos. ¿Sí? Por un lado, el médico prescriptor, el que está en la trinchera clínica. Ujú. Y por otro, los administradores, los gestores. Vamos, los que tienen la calculadora en la mano. Justo. Y para cada uno de ellos, la palabra valor significa algo un poco distinto. La clave del éxito es saber traducir los datos al idioma que cada uno entiende y necesita. Vale. Convencer al médico es una cosa. Me imagino que ahí el argumento se centra mucho en el paciente. Pero claro, el médico no firma los cheques. ¿No? Toda esa buena voluntad se puede estrellar contra un muro cuando toca hablar con la persona que controla el presupuesto del hospital, ¿no? Esa es la tensión fundamental del sistema. Y es justo ahí donde se ve la diferencia entre el visitador tradicional y el consultor de valor. Pero empecemos por el médico, que el texto nos da un ejemplo hipotético buenísimo. Ah, ¿sí? Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Tenemos el medicamento X, que es más caro pero se toma solo una vez por semana. Frente al medicamento Y, más barato pero que hay que tomarlo todos los días. El enfoque antiguo sería hablar de comodidad, supongo. Sí, claro. El argumento fácil sería, doctor, es más cómodo para su paciente. Y bueno, no es un mal argumento, pero es muy superficial. Se queda corto. Muy corto. El enfoque farmacoeconómico es mucho más potente. El visitador estratégico no habla de comodidad, presenta un estudio. Ajá. Un estudio que demuestra que, aunque el precio por pastilla de X es mayor, esa toma semanal mejora la adherencia del paciente, pero de forma drástica. Hablamos de un 85% de adherencia con X frente a solo un 60% con Y. Tiene lógica. Es mucho más fácil acordarse de algo una vez a la semana que todos los santos días. Y esa es la primera pieza del puzzle. La segunda es conectar esa mayor adherencia con consecuencias. Consecuencias económicas y clínicas reales. Vale.
El estudio que presenta el visitador demuestra que gracias a ese 85% de cumplimiento, los pacientes sufren menos recaídas. Y eso se traduce en una reducción medible de las hospitalizaciones y de las visitas a urgencias por un mal control de la enfermedad. Entiendo la jugada. El coste inicial es más alto, sí, pero al evitar otros gastos sanitarios mucho más caros, como una noche de hospital... Que es carísima. Justo. El coste total a largo plazo acaba siendo menor. Justo. Al final del año, el tratamiento con el fármaco X, el que supuestamente era el caro, no solo ha conseguido mejores resultados para el paciente, sino que le ha ahorrado dinero al sistema. Se convierte en la opción más costo efectiva. Exacto. Es un cambio de perspectiva total. Pero, y aquí te planteo una duda que seguro que se le pasa por la cabeza a cualquier médico. ¿No hay un riesgo de que estos estudios se vean como simple marketing disfrazado de ciencia? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se demuestra que esos datos, esa reducción de hospitalizaciones, son reales y no una proyección interesada de la farmacéutica? Es que esa es la clave. Y lo que separa a los profesionales de los fillos, charlatanes. La credibilidad lo es todo. Por eso, estos argumentos solo funcionan si los estudios son robustos, metodológicamente impecables. Publicados en revistas serias. Publicados en revistas científicas revisadas por pares. Y, cada vez más, basados en datos del mundo real. No solo en ensayos clínicos ideales. Tienes que demostrar que tu modelo económico no es una fantasía, sino una predicción fiable. Si lo consigues, la conversación cambia por completo. Ya no eres un vendedor intentando colocar el producto más caro. Para nada. Te conviertes en un consultor que le da al médico herramientas. Herramientas basadas en evidencia para gestionar mejor sus recursos y, sobre todo, para obtener mejores resultados para sus pacientes. Se alinean los intereses de todos. Vale, el argumento para el médico es potentísimo. Entendido. Pero ahora vamos a la otra puerta. La del despacho del director financiero o del gerente del hospital. Aquí el idioma de mejores resultados para el paciente se tiene que traducir a otro lenguaje. Al lenguaje del presupuesto. Efectivamente. Aquí la pregunta no es si el fármaco es bueno. Es si nos lo podemos permitir. Claro. El artículo planteó esa situación. Se negocia la inclusión de un nuevo tratamiento, Z, en el listado de medicamentos del hospital. La primera y única pregunta del gerente será: ¿cuánto me va a costar esto? Exacto. Y el visitador antiguo pues quizá intentaría esquivar la pregunta, ¿no? Lo que sería un error fatal. El visitador estratégico no solo no la esquiva, sino que ha venido precisamente para responderla. Y para eso presenta una herramienta específica, un análisis de impacto presupuestario, un AIP. Déjame adivinar, esto ya no va de convencer al médico sobre el paciente. Esto es una hoja de cálculo para el director financiero que dice: si metes este fármaco en el hospital, tu presupuesto del año que viene se moverá así. ¿Voy bien? No podrías haberlo descrito mejor. Es exactamente eso. Es una simulación financiera que traduce los beneficios clínicos al único idioma que importa en ese despacho: los euros. ¿Y cómo se presenta ese argumento? Con total transparencia. El visitador, con su AIPA en la mano, diría algo como: mire, nuestro análisis proyecta que la inclusión del tratamiento Z aumentará su gasto directo en farmacia en un 1,5% el primer año. Empieza reconociendo el coste. Eso genera confianza. Claro. Y después, inmediatamente, presenta la otra cara de la moneda. El pero. El pero. Sin embargo, como nuestro tratamiento previene complicaciones graves que requieren cirugía, estimamos una reducción del 5% en los costes de quirófano y hospitalización asociados a esta enfermedad. Por lo tanto, el balance final para su hospital no es un gasto, es un ahorro neto del 2,5% en el presupuesto global que dedican a esta patología. Le da la vuelta por completo. Sí, pero un ahorro del 2,5% puede parecer poco en un presupuesto de millones. ¿Es suficiente para mover la aguja o es más una victoria, digamos, psicológica para el gerente? Es una pregunta excelente. Y a veces el número absoluto no es lo más importante. Lo crucial es que le estás dando al administrador la justificación financiera que necesita. Para defender la decisión. La coartada perfecta. Transformas un gasto en una inversión con retorno. Le das la herramienta para demostrar una gestión eficiente. Es la diferencia entre decir: tengo un martillo para venderte, y decir: veo que tienes un clavo, he analizado la madera, y este es el martillo exacto que necesitas, y aquí tienes el informe que lo demuestra. Entendido. Vale, hemos visto los argumentos en acción.
Pero para construirlos, el visitador necesita esa caja de herramientas de la que hablas. Efectivamente. El artículo, basándose en la obra de una experta, Karen Rascati, menciona 4 tipos de análisis. Creo que es fundamental entenderlos, porque suenan parecidos pero sirven para cosas muy distintas. Son los 4 pilares. El primero es el más sencillo, el análisis de minimización de costos, o AMC. Vale. Se usa solo cuando 2 medicamentos son terapéuticamente idénticos. Misma eficacia, misma seguridad. Ahí la decisión es pura economía. El argumento es, somos igual de buenos, pero más baratos. Fácil. Si 2 cosas son iguales, compra la más barata. El siguiente. El segundo y el más común es el que ya hemos visto con el médico, el análisis de costo-efectividad, o ACE. Ajá. Aquí comparamos fármacos con costes y resultados clínicos diferentes. Se miden los resultados en unidades naturales, como años de vida salvados o infartos evitados. La clave es calcular cuánto cuesta obtener esa unidad extra de beneficio. El argumento es: Nuestro producto cuesta más, sí, pero el beneficio clínico adicional que ofrece justifica y con creces la inversión. es la justificación racional para pagar más por un resultado mejor. Y el tercero. El tercero va un paso más allá, y para mí es el más fascinante. Es el análisis de costo-utilidad, ACU. Este no solo mide si el paciente vive más tiempo, sino cómo vive ese tiempo. Introduce el concepto de calidad de vida. Exacto. Y lo cuantifica. Utiliza una métrica que se llama años de vida ajustados por calidad, los AVACs. AVAX. Un AVAC es un año de vida en perfecto estado de salud. Por ejemplo, 2 años de vida con un dolor crónico que reduce tu calidad a la mitad, pues contarían como un solo AVAC. Entiendo. Entonces, un AVAC no es solo un cronómetro de vida, es un medidor de vida bien vivida. Prefieres un año perfecto a 2 años con un sufrimiento terrible. Es una forma de ponerle un número a algo profundamente humano. Precisamente. Y por eso es tan potente. Permite comparar un tratamiento para el cáncer que alarga la vida 6 meses con mucho sufrimiento frente a uno para la artritis que no alarga la vida pero permite a alguien volver a caminar sin dolor. El argumento se vuelve muy poderoso. Esta inversión se traduce directamente en más y mejores años de vida para la gente. Y el cuarto es el que ya hemos visto con el gerente, el análisis de impacto presupuestario, el AIP. Pero aquí me surge la gran pregunta. Entiendo los 4 tipos, pero en la práctica, ¿no entran en conflicto? ¿Claro? Me imagino a un gerente con un AIP que le dice, esto es muy caro para mi presupuesto de este año, mientras el médico tiene un ACU que dice, pero esto da más años de calidad de vida a mis pacientes. ¿Quién gana esa batalla? Acabas de poner el dedo en la llaga, en la tensión fundamental que define la gestión sanitaria moderna. Y es justo ahí donde un consultor de valor brilla. No se trata de que uno gane y otro pierda. Se trata de tender un puente. Se trata de eso, de usar los datos del análisis de costo-utilidad, los AVACs, para justificar la inversión a largo plazo que el AIP muestra como un coste a corto plazo. Es tender un puente entre la clínica y la contabilidad, demostrando que el gasto de hoy es el gran ahorro de mañana. Un momento, entonces esto significa que 2 visitadores de empresas rivales podrían llegar a la misma consulta y, en lugar de discutir sobre los efectos secundarios de sus pastillas, podrían acabar en una batalla de modelos econométricos. ¡Claro! Uno con su análisis de costo-efectividad y el otro con el suyo. Ese es el campo de batalla ahora. Ese es exactamente el campo de batalla. Y el que tenga los datos más sólidos, el modelo más transparente y el argumento mejor construido. Ese es el que se ganará la confianza del sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión de este cambio de paradigma? La conclusión es la respuesta a tu pregunta del principio. Así es como sobrevive y prospera el visitador médico. El artículo lo resume en una tabla muy visual. Se evoluciona de ser un vendedor de producto a ser un consultor de valor sanitario. Es una redefinición completa del rol. Y el texto de Persancol es muy claro sobre los beneficios tangibles de esta transformación para el propio profesional. Menciona 3 que son clave. Primero, una credibilidad superior. Al hablar el idioma de la evidencia, de los datos económicos, te conviertes en un interlocutor de nivel para el médico, casi un paracadémico. Segundo, Acceso a directivos.
El que llega con un AIP bajo el brazo no está pidiendo una cita para vender, está ofreciendo una solución a un problema de presupuesto. Se le abren las puertas de los despachos. Y el tercero, lógicamente, es la diferenciación. Es el factor decisivo. En un mercado donde muchos productos son clínicamente muy parecidos, el que puede demostrar un valor económico superior y cuantificable tiene una ventaja competitiva inmensa. Vamos, que la farmacoeconomía se ha convertido en el idioma universal de la gestión sanitaria. Y dominarlo ya no es una ventaja. Ya no. Es el requisito indispensable para ser relevante. En resumen, lo que hemos analizado hoy, basándonos en el texto de Alexander Persan Coyle, es que la farmacoeconomía es mucho más que números. Es una herramienta estratégica que redefine una profesión entera, centrándola en el valor, la eficiencia y los resultados a largo plazo para todo el sistema de salud. Es una evolución natural y muy necesaria en un mundo con recursos finitos y necesidades de salud que no paran de crecer. Y para terminar, como siempre, nos dejas con una reflexión final. Sí. Hemos visto cómo este enfoque, basado en datos y en valor, se está convirtiendo en el estándar para decidir si un nuevo fármaco entra o no en el sistema. Pues la reflexión es la siguiente. Si esta es la nueva norma para un medicamento, ¿qué pasaría si aplicáramos esta misma lógica, esta misma rigurosidad a todo lo demás en sanidad? ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones si empezáramos a medir la costo-efectividad de un nuevo procedimiento quirúrgico, de una herramienta de diagnóstico por imagen o incluso de una campaña de salud pública con este mismo nivel de exigencia y detalle?